Bien, hermanos, pues vamos a preparar nuestro corazón y quisiera hoy hablar un tema tan importante, alcanzando a mi familia y amigos para Cristo Jesús. Déjame decirte que la vida cristiana no es una religión, sino es una relación personal con Jesucristo. Nos llamamos cristianos porque somos seguidores de Cristo Jesús de Nazaret, de Dios hecho carne, que vino a esta tierra, que cumplió profecías, que nos mostró un ejemplo de una vida perfecta en obediencia al Padre, que murió en una cruz por nuestros pecados, que resucitó de la muerte, y somos seguidores de Jesús. Y Dios quiere que ese mensaje que hemos recibido, que nos ha perdonado, no nos lo quedemos solo para nosotros, sino que lo compartamos. Primera de Pedro 2:9 dice que somos salvos a fin de que anunciemos a otros las virtudes, las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas donde estábamos sin Dios a su luz admirable. Yo quiero que sepas que toda persona que no ha encontrado a Jesús como su Salvador, espiritualmente se encuentra muerto en sus pecados, se encuentra en tinieblas, no sabe dónde está parado, no sabe a dónde va, no sabe de qué se trata la vida, pero la Biblia nos revela quién es Dios, por qué existimos, que nos creó para que lo buscáramos, y Dios quiere que si tú has venido a Cristo Jesús, tú comiences un proceso en tu vida de ser santificado por Dios, donde Dios quiere trabajar en tu vida y en mi vida. Dios sigue trabajando en nosotros. Somos cristianos, pero aún somos pecadores. Y Dios no quiere que practiquemos el pecado, pero Dios quiere que cada vez que pecamos, confesemos nuestros pecados y que nos apartemos. Dice la Biblia, apártese de iniquidad o de maldad todo aquel que confiesa el nombre de Cristo. ¿Quién es el que verá al Señor? El limpio de manos y puro de corazón, dice la Biblia. Y sabemos que nos falta mucho, pero Dios quiere que emprendas ese viaje de santificarte para Dios. Y Josué 24:15 dice, mi familia y yo serviremos al Señor, decía Josué. Y nosotros deseamos eso para nuestros familiares. Todos nosotros crecimos en un lugar donde teníamos primos, tíos, hermanos, personas que quizá ellos no han venido a los pies de Cristo y nosotros ya hemos encontrado la vida que Cristo da. Quizá Dios cambió tu matrimonio, tu familia, quizá Dios te salvó tu matrimonio y te salvó tu vida, quizá de las drogas, quizá del vicio, quizá de una vida sin propósito. Y Dios quiere que alcances a tus familiares también. En Hechos 16:31, el apóstol Pablo le decía al carcelero de Filipos, mi familia, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y en este caso, en el carcelero de Filipos se incluía todos los parientes que vivían con él. Y Dios quiere que nosotros hagamos lo mismo. Yo quiero que pienses ahorita en familiares que están con vida, que tú estás en contacto, quizá por teléfono, y que están muy lejos del Señor. ¿Cómo es la vida de tus familiares? ¿Están muy felices? ¿Cómo es el diario vivir? ¿Verdad que falta Cristo cuando no lo han conocido? Bueno, Dios quiere que tú seas el instrumento para que ellos vengan a los pies del Señor. La decisión comienza contigo. Tú puedes ser el medio para que tu familia venga a Cristo. Qué precioso Romanos 10:13-16, que dice que todo el que clamare al nombre del Señor, que le diga, Señor, te necesito, será salvo. Pero dice, ¿cómo clamarán aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo les predicarán si no fueren enviados? Yo quiero que sepas que Dios te envía a tu familia. Que el cristianismo no es como hemos aprendido en la Iglesia Católica, que vamos a misa nada más, cumplimos con Dios, tomamos la Eucaristía, el sacerdote nos da la bendición y ya cumplimos con Dios. No, Cristo es todos los días de nuestra vida. Nos levantamos con Cristo y nos vamos a acostar pensando en el Señor, poniendo nuestra vida en sus manos, sabiendo que un día Él nos va a llamar a su presencia. Si vivimos para Él, dice, si vivimos para Él morimos, y si morimos, dice el apóstol Pablo, es ganancia. Para mí el vivir es Cristo. No dice para mí el vivir es el dinero y trabajarle duro. Claro que hay que trabajar, claro que hay que sacar adelante a nuestra familia, pero el vivir debe ser de un cristiano, debe ser Cristo Jesús. Si lo principal en tu vida es tu trabajo y salir adelante en tu trabajo, analiza tu corazón. No hay nada de malo en eso, pero ¿estás tomado de la mano de Dios? ¿Es Dios realmente la prioridad en tu vida? Y si no es así, dile, Señor, perdóname. Realmente he puesto ídolos en mi vida y tengo que entender que tú eres la razón de la vida, que tú no eres una religión y que la vida se trata de ti, Señor. Dios quiere que tú traigas a tu familia a Jesús. Ya vimos hace 3 semanas,
del pasaje donde dice que Andrés fue a buscar a su hermano Simón Pedro y le dijo: hemos hallado al Mesías. Entonces lo trajo a Jesús. ¿Qué hizo el apóstol Pedro Andrés cuando encontró a Jesús? Y se maravilló de sus palabras, de su autoridad, que Juan el Bautista ya había preparado su corazón y él anhelaba al Mesías, al Salvador, y se dio cuenta por las Escrituras de que Jesús de Nazaret, este hijo del carpintero, era el Salvador del mundo. Cuando él se enteró de eso, dice la Biblia que fue a buscar a su hermano Simón. ¿Has ido tú a buscar a tus familiares? ¿Les has invitado a tu casa un café y les has dicho: déjame decirte que encontré algo maravilloso en mi vida? Encontré lo que andaba buscando, lo que tenía años, de que antes estaba confundido y me confundía que había tantas religiones. No tengo todas las respuestas, pero sí te puedo decir algo. Por fin, por primera vez en mi vida en mucho tiempo, hay paz en mi corazón. Por primera vez en mi vida en mucho tiempo me siento amada, me siento amado, me siento que tengo propósito. ¿Por qué no compartir eso con nuestros familiares? Si has encontrado a Cristo Jesús, vive para Cristo Jesús. No solamente para ser religioso, que vienes un domingo a la iglesia y otro domingo no, y a veces sí, a veces no. Vive para Jesús, conócele. Dios conoce tus debilidades, Dios conoce tus batallas, Dios conoce tu falta de fe, y no estás solo. Si tan solo abriéramos nuestro corazón al Señor y oráramos y nos llenáramos de Él, nuestra vida, nuestra mente cambiaría y seríamos mucho mejor. Porque cuando comienzas con Cristo, tu día va bien. Cuando te olvidas de orar, todo te sale mal. Y estás con coraje y frustrado y con depresiones y problemas porque no hemos puesto al Señor en primer lugar. Entonces hay que traer a nuestros familiares a Jesús. ¿Cómo los puedo traer a Jesús? Es la pregunta. ¿Se lo ha preguntado usted? ¿Ha sido rechazado por familiares que lo han criticado? A mí me criticó mi tía con la que viví 3 años. Era como mi abuelita. Y todos los días casi me molestaba por yo ser cristiano y yo vivía en su casa. Pero yo le decía, la llevaba a la Biblia, no quería escuchar, me insultaba. Yo he pasado por eso, al igual que usted, por desprecios de familiares. Mi papá lo pasó, mi mamá lo pasó. Mi mamá era judía, que no creía en Jesús ni creía en el Nuevo Testamento, y un día se encontró con alguien que le habló de Jesús. Ella descubrió que Jesús era el Mesías, la corrieron de la casa donde estaba. Y quiero que sepas que lo primero que hay que empezar a hacer es orar por tu familia. Y si no lo has hecho, yo quiero que tomes el reto en esta tarde, mis hermanos, de comenzar a hacer una lista de oración por familiares o por amigos en tu trabajo que no conocen a Jesús. Hay un dicho que dice: no le hables a la gente de Dios si no le has primero hablado a Dios de la gente. No creo que sea del todo cierto, porque a veces Dios nos presenta oportunidades únicas y especiales donde tienes que hablar de Jesús. Pero qué bonito sería que le hablemos a la gente de Dios, pero también que al mismo tiempo estamos hablándole a Dios de la gente. Padre, te pido por mi tía Josefina, que no te conoce, que ella antes de morir a sus 96 años de edad doblegue su voluntad a ti, te reciba como su Salvador. Toca su vida, toca su corazón, hazle ver la necesidad de ti, Señor, que deje la idolatría, la ceguera espiritual en donde está y te conozca. ¿Podemos orar por nuestras familiares así? Entonces lo primero que hay que hacer es orar por ella. Déjame te platico una historia bien interesante. Cuando mi mamá vino a Estados Unidos de joven, mis abuelos huyeron de Hitler, de Alemania, eran alemanes judíos, perdieron todo como refugiados, porque si no salían iban a ser muertos. Millones y millones de judíos murieron en cámaras de gases en Alemania, en Auschwitz y otros campos de concentración nazis. Y cuando mi madre creció en Argentina como refugiados, ella tuvo que cambiar de clima y fue a vivir con una tía a San Diego, California. Y en San Diego terminó la high school, el último año de high school. Muchas gracias, hermano. Y se graduó con honores, era buena estudiante mi mamá. Y había una pareja que nunca pudieron tener hijos y la vieron graduarse y se acercaron a ella y se enteraron que mi mamá era judía. Y ellos tenían un amor profundo por el pueblo de Israel, porque la Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, Romanos 1, 16 al 17, al judío y al resto del mundo, porque la promesa de la salvación fue hecha primera al pueblo de Israel. Jesús era el Mesías judío, los apóstoles eran judíos, ¿estamos de acuerdo? Entonces empezaron a orar por mi mamá sin conocerla, solamente lo que la vieron ahí. Dios puso amor en su corazón por orar por una joven perdida que no conocía a Jesús. ¿Ha puesto Dios? ¿Cuándo fue la última vez que Dios puso en tu corazón y en mi corazón amor y pasión por alguien que conocemos incidentalmente y que no conoce a Cristo? Si supiéramos que van a morir y se van a ir al infierno.
Ellos empezaron a orar por mi mamá sin conocerla. Señor, te pedimos por esa muchacha Juliana de Argentina, judía, que no te conoce, que ella sepa que tú eres su Mesías de Israel, que viniste a dar tu vida por ella y que ella te conozca. Empezaron a orar. Y en su iglesia tenían una misión que alcanzaba judíos para Cristo, de judíos que habían alcanzado a Jesús, que habían conocido a Cristo. Y de repente dicen, y ahora tenemos en este domingo especial los bautismos de nuestra iglesia que está alcanzando judíos para Cristo. En ese ínter que ellos estaban orando por mi mamá, Dios puso una señora en un camión viejita, que cuando conoció a mi mamá y se enteró que era judía, porque le reconoció el acento que no era de San Diego, le empezó a decir que Cristo la amaba, que Jesús era el Mesías, que qué hermoso que ella era judía, del pueblo escogido por Dios, de donde vino nuestro Salvador. Y mi mamá se conmovió de corazón, porque la primera vez que había oído de Cristo le escupieron en el piso y le dijeron, puerca judía, tú mataste a Cristo. Una persona racista en Argentina, una niña, le dijo eso. Y cuando alguien le dijo, qué hermoso, del pueblo escogido donde vino el Salvador, a mi mamá tocó su corazón y le empezaron a mostrar el Nuevo Testamento en el cual ella no creía. Y le empezaron a mostrar cómo Jesús había sido el que vino a cumplir las profecías del Antiguo Testamento, nuestro Salvador. Y en ese ínter mi mamá luchó y oró y le dijo, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Dios de Israel, si tú realmente viniste en Cristo, muéstramelo, porque estoy confundida, porque esta es la religión que me han dado mis padres. Y ella oró y clamó a Dios, y Dios la empezó a confirmar y le empezó a hablar en su palabra, y mi mamá rindió su corazón a Cristo. Y esta pareja que había estado orando por mi mamá sin conocerla, de repente la van viendo siendo bautizada en su iglesia 3 meses después. Ellos la tenían en su lista de oración. Dígame si no hay poder en Cristo y en la oración. Ahorita acabo de ver un amigo, el hermano Héctor, que fui a Reynosa, Tamaulipas. Y el hermano Héctor era mi amigo. Yo siempre tuve amigos más grandes que yo. Yo creo que porque mis hermanos me llevaban 6, 7 años. Yo no conocía a mis abuelitos. Mis padres vivían, parte es que mis padres vinieron a Cristo y su familia pues los hizo a veces un lado por ser cristianos. Y vi al hermano Héctor y me decía, ¿te acuerdas de tal persona cuando estábamos en el gimnasio? No, pues que sí. ¿Te acuerdas de tal persona? Ya se están congregando en esta iglesia y ya se están congregando. Y yo no lo podía creer que una gran parte de amigos del gimnasio, porque yo entrené 4 años seguidos en el gimnasio, ya están en Cristo Jesús. Y dice, yo los tenía en la lista. Me encontré el otro día la libreta donde tenía por nombre a los compañeros del gimnasio que estaba orando por ellos y los veo. Vino el Señor, vino el Señor, vino el Señor, vino el Señor. Hermanos, eso es el poder de la oración. Si Dios te habla en algo en esta tarde, es que quiero que comiences a orar por tus amigos, familiares, compañeros de trabajo que no conocen a Jesús y que no te quedes callado. No hagas de Jesús solamente tu religión, tu cita religiosa de la semana para sentirte bien en tu corazón. Haz de Jesús tu Salvador, tu Señor, quien guía tu vida, el capitán de tu destino y alguien que estás enamorado de Él porque Él te amó tanto y quieres que toda la gente lo conozca. Hermanos, hay que orar por ellos. En 2 Tesalonicenses 3:1 el apóstol Pablo oraba, les decía, oren, que la palabra de Dios corra y que sea glorificada y honrada como lo fue entre ustedes. Le decía a los tesalonicenses, debemos orar por los perdidos. La segunda cosa que quiero aconsejarte es que compartas intencionalmente, con genuino amor e interés. Fíjense lo que dice, comparte ¿cómo? ¿Qué significa intencionalmente? A propósito, con planeación, con la intención de hacerlo, con la intención de decirles que hay una vida mejor, que si se están divorciando, que Cristo tiene el poder de sanar su matrimonio si se someten a Cristo, que si están viviendo una vida sin sentido, que sepan que en Cristo hay sentido y hay propósito, intencionalmente, no nada más para ganar debates de religión, sino con genuino amor y con genuino interés en sus vidas. No nada más digas, no hermanos, que ellos vean el cambio en mi vida. Sí, amén, que vean el cambio en tu vida, pero abre la boca también, porque la Biblia dice que Él nos llamó para proclamar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Dios no te llamó solo para que brilles y la gente diga, qué buena persona, y pues parece que va a la religión. No, ¿cómo clamarán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? Tú eres la persona para predicarles. No te calles. Solamente aquí es el momento para ganar almas para Cristo. En el cielo ya no vas a tener oportunidad.
La Biblia dice que Dios nos ha dado talentos, que Dios nos ha dado dones, que Dios nos ha dado una vida para administrar y que Dios espera. ¿Se acuerda la parábola de los talentos? Dios espera que tomemos esa vida, ese tiempo, esos recursos, ese respirar que Dios nos ha dado y lo pongamos a trabajar en su reino para su gloria, porque el mundo pasa y sus deseos también van a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, porque en Cristo hay vida eterna. Entonces, en Marcos 5:18, Jesús sanó a un hombre endemoniado que estaba encadenado, que estaba lleno de dolor en su vida, que no había esperanza para él, y él quería seguir a Jesús. Y Jesús le dijo, no me vas a seguir aquí en mi ministerio terrenal. Yo quiero que vayas ahorita, porque tu cambio en tu vida habla de que tú no eres el que eras antes. Quiero que vayas ahorita mismo y le digas a la gente, cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. En el camino para acá, predicamos el domingo pasado en la iglesia del pastor Miguel Ángel Guerrero, ¿se acuerdan de él? Les mandó saludos. Estuve en su iglesia, fue una bendición, y me fue a llevar uno de sus coordinadores, y cuando nos llevaba al aeropuerto en McAllen nos platicaba su testimonio, y este muchacho nos habla de que él creció en el barrio, en un barrio muy pesado en México, que tenía su papá y a su mamá, y cuando los otros niños de la calle eran de pandillas y a veces no tenían papá, y entonces él salió y lo veían como hijo de papá, y le dieron unas golpizas al pobre, lo agarraban de carrilla. Y él cuando creció dijo, yo me voy a vengar, juro vengarme de todos los que me hicieron daño. Y dice que se metió a estudiar taekwondo 16 años, 5 horas diarias. Que se volvió una obsesión para él y se volvió campeón. Y fue al barrio a los que lo golpearon, a ver qué traías tú, cuando ¡pa, pa, pa! Dice que quebró huesos, quebró narices, a uno casi lo mata. Y dice que nadie lo podía contener, fue guardaespaldas de una persona. Y dice que empezó a tener problemas matrimoniales, se casó con su esposa sin la bendición de sus padres, se juntó sin casarse, y dice de que llegó de repente el pastor Miguel Ángel Guerrero, lo vio en un lugar, supo que necesitaba de Dios, y le puso la mano encima y lo abrazó. Y le dijo, ¿sabes que Dios te ama? Le dijo, ¿sabes quién es el hombre más maravilloso de esta vida? Y dijo, ay, así me dijo, este es del otro bando. Y dice que quería golpearlo. Y le dijo el otro, no, cálmate, pastor. Entonces ya le dijo, es Jesús y Él te ama. Y dice que se le quedó en su mente que Jesús me ama, que se vaya con su religión a otro lugar. Lo estaba platicando en el viaje. Y dice de que Dios lo humilló, hasta que él se dio cuenta que necesitaba de Cristo. Y él rendió su vida. Le dijo una psicóloga que tenía un problema en su cerebro. Le hicieron MRI, una resonancia magnética, y le dijeron que él no podía sentir empatía. Por eso tenía problemas con su esposa. Y agarró un psicólogo y le empezó a poner Valium y un montón de medicinas de psiquiatría para quitarle lo que él tenía. Y él dijo, yo no tengo dinero, no ven, tú eres un caso muy único, necesito tratarte, pero estoy drogado todo el día con las medicinas que me dan. No, es que tú tienes un problema, eres un psicópata, así. Nos estaba platicando en el carro. Y dice que cuando él vino a los pies de Cristo, el Señor empezó a sanar toda su vida. Y el Señor que agarró, llamó a su esposa, le pidió perdón, se casaron por primera vez, la iglesia les ayudó, se fueron todos a la pizzería a celebrar, y Dios empezó a traer bendición y bendición y bendición y bendición a su vida. Y el que era un golpeador desalmado, que casi mata a un hombre, ahorita es uno de los pastores de esa iglesia. Dice que en una ocasión que Dios le dio sabiduría para arreglar una máquina, que iban a traer a un hombre ingeniero de Michigan, que les iba a costar $22,000 a la compañía arreglar la máquina, y él le dijo al jefe de la maquiladora, déjeme por favor hacerlo yo, déjeme por favor hacerlo, déme la oportunidad, y que si las compones más, déme chance, si las compongo me corre. Y dice que le pidió, Señor, tú le diste sabiduría a los hombres que hicieron las máquinas y me lo puedes dar a mí, ayúdame. Y se metió a orar, dice que arregló la máquina y el jefe le dio un bono de $20,000, como $2,000. Y dice que él llegó con el pastor Miguel Ángel Guerrero y le dijo, pastor, estoy agradecido con Dios, esto es para Dios por lo que él ha hecho en mi vida. Dijo, no, ¿cómo crees? Si tú mismo estás batallando, no tienes hambre, por favor, no me quite la bendición, por favor. Y dice que cuando él tomó ese paso de fe, el Señor empezó a bendecirlo en su vida de una manera tremenda. A donde él está, a donde él estaba. Lo que el Señor hizo, porque Dios ve el corazón. Hermanos, Dios transforma vidas. De eso se trata lo que Él hace.
Él quiere transformar tu vida, tu matrimonio y la vida de personas que tú conoces que quizá están en pandillas o que quizá no conocen a Jesús, o tus familiares que están lejos. Dios los puede transformar. Entonces, háblales de Jesús, porque hay que contar a otros lo que Dios ha hecho con nosotros. Pero piensa también en un proceso, y algunas veces un proceso largo. Mi mamá oró 21 años por mi abuelita para que viniera a los pies de Cristo. Mi abuelita veía: mamá, Jesús cambió mi corazón, Jesús me ama, Jesús te ama a ti también. Y mi abuelita llevaba al psicólogo: mira lo que me anda escribiendo mi hija, ¿qué le hicieron? Le lavaron el cerebro, está loca, que Jesús la ama, ¿qué es eso? ¿Sí? Y hay gente a veces en tu familia también que te va a tildar de loco. ¿Te ha pasado? ¿Sí? De alucinado, de, no sé, ¿cómo le llaman a los que se alucinado? Que te metiste mucho en la religión. Y a veces toma un proceso de vida donde tus familiares quieren ver la consistencia en tu vida. Al principio te molestan, pero si tú eres consistente en tu fe y muestras lo que Cristo significa para ti y vives una fe congruente, vives de acuerdo al manual de Dios, que es su palabra, te aseguro que vas a brillar y vas a hacer luz. Y la gente va a decir: ¿qué le pasa? ¡Qué bárbaro! Ahora parecen pericos del amor y antes se andaban peleando. ¿Qué le pasa? Andaba en cosas malas y en drogas y en borracheras, y ahora mira, está súper sano en deportes, le va mucho mejor en su trabajo. ¿Qué le dieron? Dios quiere que tú muestres la consistencia del cambio en tu vida con tu familia, que no seas solamente un cristiano de domingos, que le digas: Señor, mi vida está rota, pero tú, Señor, puedes hacerla de nuevo. Quita de mí mi orgullo, quita de mí, Señor, todo lo que estorba, mi falta de santidad, mis ojos mujeriegos, Señor, mi amor por la cerveza y por emborracharme, mis malas palabras. Señor, transforma mi corazón, aquí estoy. Y no es la emoción de un clamor de un día, sino es la entrega a Dios y la disciplina constante de dejar que Él te cambie. Es una relación diaria con Él. Y es una relación maravillosa para aquellos que lo hemos experimentado. En tercer lugar, comienza con personas abiertas a Dios, y recuerda que no es a la fuerza. ¿Es a la fuerza las cosas de Cristo? No. Totalmente voluntaria. Dios busca gente que le adore en espíritu y en verdad. Y es necesario que le adoren voluntariamente y de corazón. Entonces, cuando tú estás hablando de Jesús, no estás solo, estás con el Espíritu Santo a tu lado. Si tú has creído en el Señor, Él te ha sellado como propiedad de Dios. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado. Cuando la gente viene a Cristo, el Espíritu de Dios está trabajando en el corazón, atrayendo hacia la gente, hacia Jesús. Y no estás solo. Pero la gente a veces resiste, como decía Esteban en Hechos 7:51. Dice: ustedes, varón, dice, incircuncisos de corazón, duros de cerviz, o sea, llenos de orgullo, no se humillan ante Dios, siempre resisten al Espíritu Santo. Entonces, mira lo que dijo Jesús en Mateo 10:11-14 cuando envió a los discípulos a predicar. Dice: en cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca, ¿qué? Recibirlos. ¿Cómo está eso de alguien que merezca recibirlos? ¿Qué entiende por eso? Dice: y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. ¿Qué implica? Una persona que tenía hambre y disposición de Dios. ¿Te ha tocado alguna vez compartirle de Cristo a una persona que le empiezas a hablar de Dios y te dice: fíjate, manita, fíjate, no hombre, fíjate, compadre, que eso yo me andaba preguntando en estos días? Ya llegué al punto en mi vida que yo ya probé de todo, que yo ya estuve dándole vuelo a la chancla, estuve trabajando, me fue bien, gané buen dinero. Pero ¿sabes qué? No encuentro propósito en la vida. Yo le dije: Dios, ayúdame, yo quiero encontrar la verdad. Es maravilloso cuando te topas a alguien así, porque significa que Dios está trabajando en esa persona, y Dios sabe que hay una hija de Él, un hijo de Él, y Dios dice: a ver, vamos a juntar a mi hijo con este que no le conoce, para que mi hijo sea luz para esta persona que me anda buscando. Pero a veces, como nosotros somos fríos en el Señor, como no estamos teniendo tiempo con Cristo, como no estamos dejando que Él moldee nuestra vida, no estamos siendo llenos de toda la sabiduría de la palabra, nos quedamos callados y no permitimos que la luz de Jesús brille a gente que lo necesita. Yo quiero desafiarte en esta tarde que si Dios te ha hablado, que seas más intencional en hablar de Cristo. ¿Vas a ser criticado? Sí.
¿Vas a pasar a veces vergüenza? Sí. ¿Vas a pasar a veces situaciones que no sabes qué responder? Sí. Pero así se aprende. Así se aprende. A mí me encantaba de chico hablar con vecinos católicos, testigos de Jehová, de otras religiones. Yo quería compartirles y quería decirles lo que Cristo había hecho y me hacían preguntas. Los testigos de Jehová, a ver si Cristo es Dios. ¿Por qué dices tú que Cristo es Dios si Él es el Hijo de Dios? El hijo tuyo no eres tú, ¿con quién hablaba en la cruz? Y preguntas así, y dije, bueno, pero a ver, ¿qué dice la Biblia? Y te ponías a ver y te das cuenta que la Biblia varias veces dice que Jesús es Dios. 1 Juan 5:20 dice, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Una y otra vez los evangelios dicen que cuando vieron a Cristo los discípulos resucitado, postrados, lo adoraron. Cuando vinieron los magos del oriente o estos sabios del oriente a Jesús siendo un bebé, se postraron y lo adoraron. No nada más le rindieron homenaje, le adoraron. Proskuneo en griego, aunque la Biblia de los testigos de Jehová ha sido cambiada en esa sección. Jesús perdonó pecados. Levántate, tus pecados te son perdonados. Ninguna otra persona en la Biblia perdonó pecados porque solo Dios puede perdonar pecados. Jesús es Dios. Y el verbo se hizo carne. En el principio era el verbo, la palabra era con Dios y la palabra era Dios. ¿Qué es la palabra? Para los griegos era el origen de la vida. Entonces lo que está diciendo es que en el principio era el origen de la vida, o lo que originó toda la vida creada. Lo que originó toda la vida creada estaba con Dios, y lo que originó toda la vida creada no era un Dios, como dice la versión de los testigos de Jehová. Todas las Biblias en griegos dice era Dios. Y aquel que originó la vida se encarnó y vimos su gloria, gloria como del único del Padre lleno de gracia y de verdad. Y cuando la Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios, no es porque Dios tuvo relaciones con una esposa en el cielo, como dicen los mormones, que es otra herejía, y que nació Jesús como un bebé. No. Cuando la Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios, es porque Él es el único que comparte su naturaleza. Porque nuestros hijos se parecen a nosotros. ¿No te pasa con tus hijos? Ay, tiene tu boca. Ay, mira, tiene los ojos del papá, ¿verdad? Y luego salió feo como el papá. Pobrecita. Pero mi hija dice que se parecen a mí, pero ella está bien bonita. Pero cuando la Biblia dice la Biblia que nosotros éramos hijos de desobediencia, no significa que nuestra mamá se llamaba desobediencia, sino que éramos desobedientes, teníamos una naturaleza que desobedece a Dios. La Biblia dice que Bernabé era hijo de compasión. No es porque su mamá se llamaba compasión, es porque él tenía una naturaleza compasiva en él. Cuando la Biblia dice de que Judas era el hijo de perdición, no porque su mamá se llamara perdición, sino porque él tenía una naturaleza perdida que se alejó de Dios y traicionó a Jesús. Cuando la Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios, no es porque Dios tuvo un hijo, sino porque Él comparte la naturaleza de Dios, porque es Dios encarnado. Y por eso dice 1 Juan 1:14, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo del Padre le ha dado a conocer y le ha revelado quién es Dios. Y hay cosas que yo averigüé y que me metí a la Biblia porque empecé a hablar de Jesús. Y yo quiero retarte que hagas lo mismo. Que quizás te van a hacer preguntas cuando hablas de Jesús, tus familiares, que no sabes contestar. Pero ¿sabes qué es lo maravilloso? Vas a aprender a contestarlas cuando empieces a ser obediente a Dios y a no callar lo que Dios ha hecho en tu vida. Cristo no te salvó para que solo vayas a la iglesia. Cristo te salvó para transformar tu vida, para que lo ames, para que lo conozcas y para usarte, para que brilles para su gloria. Porque lo único que va a permanecer en la eternidad es lo que hagamos por Cristo. En Mateo 7:6 dice Jesús, no desperdicies lo que es santo en gente que no es santa. No arrojes tus perlas ¿a qué? Está duro lo que dice Jesús ahí, ¿o no? No arrojes tus perlas ¿a qué? A los cerdos. Está duro lo que dice Cristo. Dice, y luego se darán la vuelta y te atacarán. Uy, ¿te ha pasado así? Y le dices, mira prima, mira mamá, mira abuelita, Dios nos ama. Ay, sí, tus cosas, sí. Y ¡pum! Te dan la vuelta y te atacan, ¿o no? ¿Sí? Pero mira, no es un insulto, sino un cerdito no valora el precio ni la belleza de una perla. ¿O sí? ¿Cuándo viste un cerdito que le dice, mira qué bonito mi collar? No lo valoran. Y todo aquel que no ha conocido a Cristo está muerto en sus pecados y no valora lo que Cristo ha hecho porque no conoce a Cristo aún. Y quiero también que consideremos que debemos prepararnos para defender la fe sabiamente y con respeto. Mira lo que dice el apóstol Pedro en este pasaje, Lo que dice el apóstol Pedro. Dice, léelo conmigo por favor. Dice,
estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y respeto. ¿Qué dice la Biblia que debemos hacer? Estar, preparados. ¿Qué significa estar preparado? Estar listo, que ya puedes hacerlo. ¿Preparado para qué? Para defender tu fe. Ay, tú nada más te lavan el cerebro, Dios ni existe, ¿verdad? Hay gente que piensa así. Decirle, oye, algo tan sencillo como, mira, la nada produce, tía. No, que venimos de la evolución y del chango, aunque tú creas en la evolución, está bien, cree en la evolución, pero la evolución no te dice de dónde vino la vida. Nada más te dice que hubo mutaciones en los animales, pero no te dice cómo se originó la vida. La nada no produce algo. Sí, la nada produce. Si hay algo, es que hubo alguien. Y hay sabiduría en el mundo creado. ¿No te parece que es mucho más inteligente pensar que hubo un diseñador? Imagínate que te encuentras un reloj, como decía William Page, un filósofo en 1700, te lo encuentras en la arena y dices, no, pues se formó solito durante millones de años y se hizo el mecanismo de los engranes a través del calor de... No es posible. Tiene que haber un relojero que lo hizo y lo diseñó. Ve la complejidad de la vida, la sabiduría de la vida. Es mucho más inteligente creer en un Dios que no creer que nada más de la nada salió todo. ¿Quién nos dio el alma y los sentimientos y ese deseo y anhelo de adorar algo más grande que nosotros? Es porque tenemos sed, porque hay agua que nos sacia la sed. Por cierto que tengo sed, déjame tomo agua. Tenemos hambre porque hay comida que sacia el hambre. Y tenemos necesidad de algo más y nada nos llena. Probamos el dinero y no nos llena. Algunos nunca lo probamos, ¿verdad? Pero dicen, el dinero viene y va. Más se va que viene, pero como quiera viene a veces, ¿no? Probamos la fama algunos y no llena. Prueban llegar a la cúspide de su carrera en un negocio que funciona y no, porque fuimos creados para Dios. Y solo Dios puede llenar nuestro corazón y darnos propósito. Por eso métete con Cristo. Métete con Jesús, ámalo, conócelo. Cuando tú sirves a Dios y le crees a Dios y lo pones en primer lugar en tu vida y le das tu tiempo, tus recursos, tu servirle, las bendiciones llegan solas a tu vida. Nada te va a faltar. Dice la Biblia que no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pasamos por momentos difíciles, sí, y a veces por tontos, por malas decisiones. Pero aún así, si clamamos a Dios y le buscamos, Él nunca nos va a dejar. Dice la Biblia, nunca te dejaré, siempre te sustentaré. O sea, a veces andas medio flaqueando y tu fe flaquea, pero dice el Señor, no te voy a dejar, aquí estoy. Tú sí te puedes alejar de mí, pero yo voy a recordarte. Y a veces te voy a recordar de una forma que te va a doler porque te amo, porque eres mi hijo, eres mi hija. Pero ¿qué estás esperando? Ya sírveme, ya entrega, confía en mí. No andes con un pie aquí y otro pie acá. Entrega tu corazón y sirve al Señor. Dice en Colosenses 4, ¿qué dice? Sea la palabra de ustedes siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno. Mira, Cristo cambia la vida, cuate. Cristo nos ama. ¿Qué le andas vacilando allá afuera? ¿Cuándo la cerveza o el alcohol o la droga te ha llenado el corazón? Eso no te da que andar viviendo lejos de Dios. No, necesitas a Cristo. Habla con Jesús, de Jesús con pasión. Échale sal a los tacos, échale crema, ¿sí? Habla de Jesús como Él merece que hablemos de Él, porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque para siempre es su misericordia. Amén. Entonces, en Colosenses dice que debemos siempre estar preparados para que sepamos cómo debemos responder a cada uno. ¿Le han hecho esta pregunta a usted? ¿O no? ¿Cuál es la iglesia o religión verdadera? Todos dicen creer lo suyo. Y déjeme decirle, por ejemplo, los mormones, que es una religión horrible en su creencia, aunque muchos de los mormones son lindas personas como seres humanos y tienen valores familiares, pero es una organización que creció sacando cristianos de otras iglesias que no eran cristianos, que nada más estaban ahí sentados, no conocían la Biblia, y José Smith empezó a decir que se le apareció Dios y que le dio la religión verdadera y que todas las otras religiones eran falsas y que tenía una revelación que hacer, que Dios quiere que nosotros seamos dioses algún día.
y que Dios fue un ser humano que progresó y llegó a ser Dios. Y vino a las Américas, y los indios americanos son descendientes de los judíos de la Biblia, lo cual es ridículo. Genéticamente es falso, no tiene ninguna base, y el hombre tuvo 27 esposas oficiales y 42 mujeres, imagínate. ¿Sí? Y algunas de ellas ya estaban casadas con amigos de la iglesia. Era un sinvergüenza. ¿Sí? Era un sinvergüenza y es convicto por fraude en cortes de los Estados Unidos. Bueno, ¿por qué empecé a decir eso? Porque los mormones dicen que todas las, mira, hay metodistas, presbiterianos, bautistas, pentecosteses, hay mucha confusión. ¿Sabes que no es cierto? ¿Sabes por qué? ¿Ha visto el nombre Iglesia Pentecostés? ¿Iglesia Metodista? ¿Iglesia Luterana? Lutheran Church, ¿sí? Presbyterian Church, ¿sí? Methodist Church, ok. Todas esas iglesias bautistas no son más que denominaciones cristianas. Es decir, la esencia doctrinal es la misma. Algunas de ellas bautizan niños por tradición, que no es bíblico, pero creen que solo en Jesús está la salvación, que Cristo salva. Son denominaciones, es decir, si ahorita tenemos grupos de vida donde estudiamos la palabra, imagínate que digan el grupo de Federal Way, el grupo de Renton, el grupo de Kent. Esos son denominaciones. Lo mismo pasó con la iglesia. Los metodistas eran muy metódicos en estudiar la Biblia y les llamaron metodistas. Los bautistas, que es de nuestra denominación, eran cristianos en 1608, donde había hasta sacerdotes católicos que vinieron a la fe y que vieron que bíblicamente uno debe bautizarse de adulto. Y entonces se empezaron a bautizar y la gente de burla les dijo, ustedes bautistas, ¿sí? Esas son las denominaciones. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Bueno, yo te voy a dar unos tips para que hables de Cristo con tus familiares. Cuando te pregunten cuál es la religión verdadera, o que tú no estás en la iglesia verdadera, o que solo Jesús dejó a la iglesia verdadera porque le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ahí nos lo dejó como papa, ¿sí? Y nosotros estamos sin madre y sin iglesia verdadera, ¿verdad? ¿Sabes cómo yo hablo de Jesús? Les digo, Juan 14:6, ¿me permites leértelo? Juan 14:6, dijo Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cuál es el camino? ¿La religión católica romana? ¿Los testigos de Jehová? ¿Los mormones? ¿Nuestra iglesia? El camino se llama Jesús. Es una relación con Cristo lo que nos salva, ¿sí? Y ahí es donde tú distingues una secta. La secta cree que su grupo es el único grupo verdadero, que ellos son la restauración de la verdadera iglesia y que si no estás en ellos ya te amolaste, ¿sí? Los cristianos no creemos eso. Nosotros creemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que hay diferentes iglesias en todas partes y en todo el mundo que proclaman su nombre y que le aman. Ahora, ¿cuántos de ustedes vinieron de un trasfondo católico romano a Jesús y le conocieron más en la palabra y conocieron la salvación viniendo de un trasfondo que crecieron católicos? Levante su mano, por favor. Mire, tremendo, ¿no? La mayoría de nosotros, de nuestros padres, mi padre, él iba para sacerdote, ¿sí? Un primo tío de mi esposa fue sacerdote. Un primo de su mamá era arzobispo, ¿sí? Venimos de ese trasfondo. Entonces la mayoría de la gente que le hablamos de Cristo son los católicos romanos. Ahora, ¿qué piensan tus familiares católicos cuando tú vienes a Cristo? Que te lavaron el cerebro y que estás en una secta, ¿qué? Protestante, ¿o no? ¿Sí? Estás en una secta protestante. Y hermanos, cuídense de las sectas protestantes, le dicen en misa, ¿sí? Entonces, una de las mejores maneras que yo he encontrado en mi vida, y se las paso al costo, como dicen, se las paso gratis para que la usen, es que yo cuando conozco a alguien que viene de un trasfondo católico y saben que yo vengo de una iglesia cristiana, la mayoría de ellos piensan en su mente, no te lo dicen, qué bueno, ahí te invito a mi iglesia, a ver qué día voy, pero por dentro están pensando, ¿qué se cree este cuate? Estas sectas protestantes, en su mente está diciendo eso, ¿sí o no? Entonces lo que yo hago es que les digo, ¿sabe qué? Yo voy a una iglesia cristiana. En nuestra iglesia no somos una secta. A ver, en su mente está pensando, barajéamela más despacio. ¿Cómo que no eres una secta? Si no eres católico romano, estás en una secta protestante, eso piensan. Entonces yo les digo, mira, no es una secta, porque las sectas se creen los únicos grupos verdaderos. La palabra secta viene de cortar. Grupos que se han cortado de lo que históricamente el cristianismo siempre ha creído. Por 2000 años la iglesia cristiana ha creído que Jesucristo es Dios. Por 2000 años ha creído que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no es algo que ganamos por obras, la verdadera fe cristiana, ¿sí? Entonces,
No soy una secta. Y ¿sabe qué? En mi iglesia creemos el credo católico. Cuando yo le digo que no somos una secta, empiezan a tener mayor interés de escuchar. No somos mormones o de otras sectas, de grupos que niegan cosas históricas de la fe. Ah, no, pero tú no eres igual de los mormones o de los que andan ahí en la bicicleta o de los atalayas, te preguntan. No, porque creemos la verdad histórica que el cristianismo ha creído por 2000 años. ¿Sí? No nos proclamamos el único grupo verdadero, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, no ninguna iglesia. ¿Sí? Entonces, creemos el credo católico. Si usted no sabía que el credo católico, ¿sabe cuál es el credo católico? Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de las cosas visibles y de las invisibles, y en un solo Señor nuestro, Jesucristo, Hijo único del Padre. Y explicamos que ser hijo no significa que tuvo un hijo Dios, sino que comparte su naturaleza. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero, que por nosotros los hombres y por nuestros pecados, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, ¿verdad? Y dice que fue juzgado bajo Poncio Pilato, murió, fue sepultado y resucitó. Y ascendió al cielo, de donde vendrá nuevamente a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Toda lengua confesará que Jesús es el Señor, y toda rodilla se doblará ante su presencia algún día. Lo puedes hacer ahora en vida, o de muerto un día no hay esperanza. Entonces dice, y creo en la Iglesia Católica. Pues ustedes, hermano, ¿creemos en la Iglesia Católica? Ese credo fue escrito en griego y se repitió en latín, credo niceo-constantinopolitano, del concilio de Nicea del año 325, Constantinopla en el año 381. ¿Y sabes lo que dice ese credo? Credo significa yo creo. Y, o sea, ¿qué crees tú? Pues yo no sé, yo nada más le canto a Dios bien bonito, pero no sé lo que creo, ¿verdad? A veces así somos. Pero, ¿tú qué crees? Pues de perdido memorízate esto. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creo que su reino no tendrá fin. ¿Sí entienden? ¿Sabe lo que es la Iglesia Católica en griego? Universal. Jesús dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. La iglesia de Jesús está en todas partes, y Jesús dijo, yo estableceré mi iglesia, y las puertas de la misma muerte no prevalecerán contra ella. Y la iglesia de Cristo va a avanzar hasta que Cristo venga. De ti depende si estás metido en su voluntad para cuando Él venga, porque los tiempos están difíciles en el mundo hoy día, ¿sí o no? Entonces, la iglesia de Cristo es católica, es universal. No la católica romana con un papa en Roma, pero es universal. Entonces, ¿la iglesia es una? Sí, aunque nos llamemos metodista, presbiteriana, bautista, pentecostés. Si hemos venido a Jesús reconociendo que somos pecadores, que necesitamos su sangre derramada en la cruz para perdonar nuestros pecados, porque nosotros somos los que deberíamos haber muerto por darle la espalda a Dios, pero Él murió por nosotros en la cruz y nos dio vida, estamos en Cristo. Y aunque te pertenezcas a otra denominación, somos hijos del Señor. Hay algunas denominaciones más apegadas a la Biblia que otras. Hay denominaciones que te dicen, si no hablas en lenguas, no tienes al Espíritu Santo. Mentira. Si no danzas, no tienes el gozo del Señor. No es cierto. Dios lo que quiere es un corazón transformado, una vida obediente. No que hagas pachanga. Si lo haces de corazón, pues gloria a Dios, lo puedes hacer en tu casa. Pero aquí en la iglesia nos comportamos bien porque queremos ser luz a los que vienen a Cristo. Amén. Y eso lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14. Pero somos hermanos en la fe, algunos más apegados a la Biblia que otros, pero estamos bajo Cristo, estamos en las doctrinas esenciales de la fe, y eso se llama denominaciones. Entonces la iglesia de Cristo es católica, es universal, es santa porque es apartada para Dios, eso significa santo. Es católica porque es universal, pero no es apostólica porque está basada en la doctrina de los apóstoles que nos dejaron el Nuevo Testamento, pero no es romana. ¿Dónde se inició la fe? ¿Dónde murió el Señor Jesús por nuestros pecados? ¿En Jerusalén o en Roma? ¿De dónde eran los primeros discípulos? De Jerusalén. ¿De dónde se expandió el Evangelio en Hechos 1:8, donde dice, recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, el mismo poder que está a nuestro alcance si nos sometemos a Dios, y me serán testigos y hablarán de mi nombre en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra? ¿Dónde fue eso? ¿En Roma? ¿En Jerusalén? Entonces, cuando yo hablo con mis familiares católicos y les digo, no somos una secta, somos una iglesia cristiana que creemos que solo Jesús es el camino, creemos el credo católico, creemos en la Santísima Trinidad. Y yo sé que hay gente de ustedes que tienen familiares testigos de Jehová. Dicen, la palabra Trinidad no viene en la Biblia. Tampoco la palabra teocracia significa gobierno de Dios, ¿verdad? La Trinidad queremos decir la triunidad, que la Biblia revela que Dios solamente es uno. Dios no es tres.
Hay un solo Dios verdadero y punto. Deuteronomio 6:4, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, uno es, ¿verdad? Pero la Trinidad es la palabra que los teólogos designan para revelar que la Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios. No dice que es una energía, dice que no lo entristezcamos. Tú no puedes entristecer una energía. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. No es solamente una fuerza que nos guía, sino la presencia de Dios en nosotros, ¿sí? En la Biblia dice que Jesús es Dios. Y la Biblia dice que el Padre es Dios. Y por eso hablamos de la Trinidad, la triunidad de Dios, que Dios es uno y se ha revelado en 3 personas. Algo difícil de entender, un misterio. Pero así como el agua, ¿no? El H2O es el agua, pero el hielo es H2O. Y el vapor de agua cuando la hierves también es H2O. Pero sin embargo es una sola molécula H2O que se manifiesta en 3 estados distintos, ¿o no? ¿Sí? Es dificilísimo de entender, pero eso es lo que la Biblia revela. No es algo que se inventó en la Iglesia Católica o Constantino, es algo que la Biblia revela, que Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y eso le llaman la triunidad de Dios, que Dios es uno nada más, no son 3, ¿sí? Pero se ha revelado en 3 personas. Bueno, cuando yo le digo eso a mis familiares católicos, ¿qué crees que hacen? Escuchan. Jóvenes, Dios les bendiga. God bless you, brothers and sisters. Ya me estoy tardando mucho, ¿verdad? ¿Ya le corto? Sí, ok. Bueno, 3:35, 10 minutos más, ¿se aguantan? Ok, vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el cristianismo bíblico y la Iglesia Católica Romana? Muchas veces me he sentado con amigos católicos, familiares católicos, estoy en un restaurante, se las paso al costo, me siento y les digo, préstame una pluma. ¿Tú sabes por qué somos diferentes los católicos romanos, de los cristianos evangélicos de los católicos romanos? A ver, tenemos muchas cosas en común. Creemos en la triunidad de Dios. Creemos que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Católicos y evangélicos, amén. Creemos lo mismo en eso, sí. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, pues que ustedes bautizan, nosotros bautizamos niños y ustedes ridículos se bautizan de grandototes, nos dicen, ¿no? Y otra es que nosotros respetamos y veneramos a la Santísima Virgen María o la Santísima Virgen de Guadalupe, que el 12 de diciembre es su aniversario, ¿ok? Y ustedes no la quieren a la Virgen, ¿verdad? Nos dicen eso. Bueno, yo le digo, no, nosotros respetamos a la Virgen María porque fue el instrumento, el medio que Dios usó, la mujer que Dios usó para que naciera el Salvador y el Mesías. Pero la Biblia dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y ninguna oración de la Biblia, ninguna adoración, ninguna veneración es dada a nadie más, ni los mismos ángeles. Cuando el Apocalipsis escribió, Juan vio a los ángeles y le sorprendió a los ángeles, se postró en tierra a adorarlos y le dijo al ángel, levántate, yo soy un ser creado como tú, soy más poderoso que tú, pero Dios me hizo igual que tú, yo no soy Dios, no me adores a mí. Cuando a Pedro se postraron ante él, dijeron, levántate, que yo soy solo un hombre. Cuando Jesús se postraron, dice los evangelios que le adoraron. Y Jesús nunca les dijo, levántate, porque Él sí es Dios. ¿Sí? Entonces, nosotros, ¿por qué estaba en esto? Ya le estaba platicando de que cuando hablo, de que ustedes no adoran a la Virgen, nosotros sí, ok. Yo les explico esto. La respuesta a nuestras diferencias. A ver, ¿y por qué tu pastorcito es casado? ¿Quién sabe qué andará haciendo con su esposa? Así te hablan los pastorcitos. Pero los sacerdotes se guardan y hacen voto de celibato, ¿verdad? Y voto de pobreza, ese no tanto. Pero dicen, y se guardan. Y ustedes, mira, Primera de Timoteo, ¿qué dice la Biblia? Que estemos, ¿qué? Preparados. ¿Sabes por qué no adoramos a la Virgen y a los santos, aunque los respetamos? Los santos fueron hombres de Dios que vivieron la vida cristiana. Mira, Primera de Timoteo 2:5, tía, dice, léelo por favor, tía, ¿qué dice? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso, tía, el único mediador, intercesor entre Dios y los hombres es Jesús. Si además de Jesús también es la Virgen, entonces ya no es uno solo. 1 más 1 son 2. ¿Sí? Entonces, les digo, la diferencia es la fuente de autoridad. Que nosotros como cristianos creemos solamente en la palabra revelada de Dios. Y la Iglesia Católica sí cree en la Biblia, pero también cree en la tradición. Lo que se empezó a practicar en la Edad Media, que siguieron practicando y que nos pasaron hasta nuestros tiempos. Por ejemplo, en el año 1074 hubo un papa que venía de ser monje y dijo que todos los que servían a Dios dejaran a sus esposas. Y entonces los sacerdotes no son casados. Desde el año 1074. Entonces yo les digo, mira, yo soy más católico que tú.
Porque la creencia que yo tengo, la verdadera iglesia romana, a la que Pablo escribió la carta a los romanos, léela. Ahí dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por las indulgencias que da el sacerdote o el cura, ni tampoco por los sacramentos de la iglesia, como maneras de que Dios nos da gracia a través de la iglesia. Es por Cristo solamente. Lee la carta a los romanos y la iglesia es tan romana, ¿sí? Y en la iglesia de los romanos lo que vemos es que solo la escritura, no la tradición, no los concilios, sino solamente la Biblia. Pablo le escribe a Timoteo: si alguien quiere servir a Dios, 1 Timoteo 3, qué bueno que lo quiera hacer, pero es necesario que sea casado, marido de una sola mujer. ¿Quién lo dice? Dios en su palabra. Entonces, ¿quién es Gregorio VII 1000 años después para decir que no te cases? ¿Sí? ¿Hay algún solo bautismo de un bebé en la Biblia? No. Pero la gente pensó que el bautismo quitaba los pecados y se les morían sus niños. Dijo: se me va a ir al infierno mi hijo, más vale que lo bautice de nene, de chiquito. Pero en la Biblia Dios no nos mandó a hacer eso. Eso lo empezaron a hacer 400 años después. Entonces lo que tú y yo creemos es más católico que los que católicos creen. Porque la verdadera iglesia universal de Cristo y aún la iglesia de Pablo a los romanos no creían esas cosas que en la Edad Media después empezaron a practicar. Entonces, cuando yo les explico esto a mis amigos y familiares, yo les digo: mira, el problema es cuando la tradición y los concilios de la iglesia contradicen la Biblia. Yo me quedo con la Biblia, porque es la palabra inspirada de Dios que nos guía a toda verdad y es más cortante que toda espada de dos filos, Hebreos 4:12. Entonces, habría tantas cosas que decirles, pero se nos acaba el tiempo. En Hechos 6:7 nos dice que la palabra de Dios, léalo conmigo, y la palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos aumentaba considerablemente. Del año 30 al año 2014, la iglesia se ha expandido, ha seguido viva, ha habido mártires, hombres de la fe que han sufrido por Cristo, entre en medio se han levantado sectas, pero lo que creían en el Nuevo Testamento lo creemos hasta el día de hoy. Por los primeros 300 años de la iglesia hubo persecución, hasta que vino un emperador que se llamó Constantino, donde dijo en el edicto de Milán, Italia: ya no me persigan más a los cristianos, devuélvanle las propiedades que les quitaron, porque los cristianos han sido buenos como ciudadanos. Cuando nuestros ciudadanos romanos abandonan a los niños, ellos son los que los recogen y los crían, ¿sí? Pero los odiaban y los perseguían porque no seguían la religión de los dioses romanos y sentían que traicionaban sus orígenes. Pero en el año 313, cuando el emperador de Roma se convierte al cristianismo, entonces se deja de perseguir a los cristianos y los cristianos empiezan de repente a tener una buena posición ante el imperio. Y ahora es bueno ser cristiano. Y el obispo de Roma empieza a tener mucha autoridad y poder. Hubo un emperador, Teodosio I, en el año 380, que hizo el edicto de Tesalónica, que dice que todos los súbditos profesen la fe de los obispos de Roma y Alejandría. Entonces ya se hizo más la iglesia católica romana, porque el evangelio realmente surgió en Jerusalén. Y ahí vemos un poquito de que de Roma, Constantino se cambió a un lugar que en Turquía hoy se llama Istambul. Constantinopla, en honor a él se le llamó. Por años la aristocracia, las familias de la alta sociedad de Roma habían peleado por ser emperador. Ahorita que ya no había emperador en Roma, quedó un vacío político. Y entonces, ¿quién cree que logró tener la autoridad en un imperio cristianizado? El obispo de Roma. Y quedó un vacío en Roma. En ese lugar, aquí vemos Roma y aquí vemos Jerusalén, donde se expandió el evangelio al mundo entero. Vemos que este es un mapa donde se ve aquí Italia en Roma. Ahí está Jerusalén, donde surgió el evangelio. Había 5 ciudades principales en el imperio romano: Roma, Constantinopla, Antioquía, Jerusalén y Alejandría. Las 5 tenían renombre. Roma tenía mucha fama, porque ahí el emperador Nerón le cortó la cabeza a Pablo y lo mató. Y a Pedro fue llevado y crucificado al revés en Roma. Entonces Roma tenía prestigio porque era la capital del imperio. Y porque ahí fueron martirizados los 2 hombres de Dios de la Biblia, grandes hombres, Pedro y Pablo. Pero todos los obispos de esas ciudades les llamaban papá espiritualmente. ¿Se acuerdan que Pablo le escribe a Timoteo que él es como un padre espiritual? ¿Sí? Entonces les empezaron a decir papa, no de las que se come uno con queso, sino papa de papá espiritualmente. Pero ¿qué cree que pasó con todo este lado este del imperio? Estos se volvieron los ortodoxos griegos
y estos se volvieron los católicos romanos, donde se hablaba latín. Y ahí vemos, nos están dando un beso en la boca, es en el cachete, el Papa Benedicto XVI y el Patriarca de Constantinopla, donde fueron las dos grandes religiones, Rusia, Grecia, los ortodoxos griegos. Todo el imperio romano de este lado, el del oeste, fueron la Iglesia Católica Romana. Y lo que sucedió fue que el Islam surgió en el mundo, conquistando con la espada, y todos los patriarcas del este del imperio, en el año 750, Antioquía, Jerusalén y Alejandría, que eran territorios cristianos, ahora fueron conquistados por los musulmanes, el Islam. Y en el año 1453 cayó Constantinopla. ¿Cuál es el único papado que quedó? El de Roma. Ahí viene la idea del Papa. No, pero hermano, Mateo 16, Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sí, pero no le dijo que sobre él. Le dijo, tú eres Petros y sobre esta Petra. Tú eres una piedra en mi reino y serás edificado sobre mí que soy la roca. Porque Jesús acababa de preguntar quiénes dicen los hombres que soy yo. Y le dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres. Y yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre la verdad de que yo soy el Mesías. Amén. Nunca dijo Jesús de que después iban a salir papas y papas y papas y papas, ¿verdad? Nunca, nunca, jamás. Y dice, pero dijo, a ti te daré las llaves del reino. ¿Le dijo o no? ¿Sí? ¿Para qué sirven las llaves, hermanos? Para abrir puertas. ¿Para qué sirve una llave del reino de los cielos? Para abrir el reino de los cielos a la gente que está fuera del reino, que se va a perder sin ser Dios rey de ellos y se van a ir al infierno. En Mateo 18, Jesús le dice a los discípulos lo mismo: lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Se lo da a todos, no solo a Pedro. ¿Y sabes lo maravilloso? Que Jesús a ti también te ha dado la llave del reino. Y Dios lo que quiere es que empieces a usarla y que le compartas a la gente de Jesús y le digas, cuñadita, prima, tía, abuelita, encontré a Jesús en mi vida y quiero compartirte Juan 14:6. Yo andaba buscando una religión, pero mamá, Jesús es el camino y Él quiere que tú le conozcas. Él dio su vida por ti. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Mamá, entra al reino, pídele al Señor que te perdone. Las llaves del reino Dios te las ha dado a ti y a mí, por su gracia. Amén. Hermanos, cuando sea Halloween el siguiente año, les voy a platicar la tradición que surgió de la Iglesia Católica. Los bautismos de los niños 1400, al año 400, sacerdotes sin casarse 1070, los 7 sacramentos siglo XII, la misa y la Eucaristía que Cristo se recibe en el pan hasta el año 1215, la confesión ante un sacerdote. 1215 años nadie se confesó ante un sacerdote. Tenemos entrada gratuita a la presencia del Padre. ¿Sí? Veneración de imágenes y de María oficialmente hasta el concilio de Trenton de 1545. La tradición con el mismo valor que la Biblia, 1545. 1870, que María nació sin pecado. 1870, que María ascendió al cielo. 1954, la Asunción de María. ¿Todo eso viene en la Biblia? Fueron tradiciones que se desarrollaron muchos años después. Lo que tú y yo creemos es más apegado a la verdadera iglesia católica, cristiana, que estaba en Roma, a la cual Pablo escribió su carta. ¿Te sirve eso para compartirle a tu familia? ¿A tus amigos en el trabajo? ¿Qué les vas a decir? No somos una secta, somos una iglesia que seguimos a Cristo. Creemos que solo el camino, la verdad y la vida se llama Jesús, que solo en Él hay salvación. ¿Y creemos el credo católico? Sí. ¿Creemos en la Santísima Trinidad? Sí. ¿Y por qué se nos llama protestantes? Porque mandaron a matar a un cura, Martín Lutero, que se opuso a que estaban vendiendo indulgencias, y eso se los voy a platicar el próximo Halloween, porque fue el 31 de octubre de 1517, el Día de Todos los Santos, que celebraban a los santos muertos. Muchos dicen, no, Halloween es una fiesta del diablo y que adoran al diablo. Pues quizá gente que está súper perdida lo haga, pero originalmente era una fiesta cristiana donde celebraban a los que habían muerto en Cristo y a los mártires. Y ese día él puso esas tesis y dijo, ningún sacerdote ni papa puede perdonar pecados, Dios lo hace gratuitamente y no por dinero.
porque vino un monje vendiendo indulgencias y perdón de pecados. Y entonces lo mandaron a llamar y le dijeron, renuncia a todo lo que crees. Y dijo, si se me muestra por las escrituras en lo que estoy mal, yo renuncio. Dijo, no te creas insolente, estás mal porque el Papa lo dice, ¿a poco te crees más que el Papa? Y dijo, pues para mí, un hombre laico que no ha estudiado en un seminario, pero que conoce la palabra de Dios, con una Biblia es más fuerte que 100 papas que no tienen Biblia. Y no puedo ir contrario a la palabra de Dios, ni contrario a mi conciencia, así que no puedo renunciar, que Dios me ayude, aunque me maten. Lo raptaron, lo secuestraron. En 9 meses tradujo el Nuevo Testamento al alemán para que toda la gente pudiera leer la Biblia en su idioma. Y mandaron a matarlo y erradicar sus enseñanzas, siendo el sacerdote católico doctor en teología de la Iglesia Católica de Wittenberg en Alemania. Y cuando lo mandaron a matar, los príncipes católicos hicieron un documento que le mandaron al rey, donde decía, al emperador Carlos V, que decía, protestamos que maten a Lutero, el sacerdote católico del pueblo. Y entonces les empezaron a llamar protestantes. De ahí viene el nombre. ¿Sí? Por último, hermanos, quiero que sepas la última cosa. Vamos a orar. Sé consistente. Tu familia lo único que quiere ver es tu consistencia. Háblales de Jesús. Número 1, ora por ellos. Número 2, háblales intencionalmente, con amor y genuino interés. Tercero, no es a la fuerza. Busca a aquellos que están abiertos al Evangelio. Número 4, estate preparado de saber lo que crees para que con sabiduría les hables de Cristo. Amén. Y por último, sé consistente. Te aseguro, y esto les va a pasar, escúchenme y vean, gente que tiene mucho tiempo orando por ellos, cuando tú vivas tu fe y te metas de verdad con Cristo, al ratito te van a llamar y te van a decir, tú que estás muy apegada a Diosito, te pido que reces mucho por mí. Tú que estás más apegado a Dios, pídele mucho a Dios por mí. ¿Sabes por qué? Porque han visto tu consistencia, que Dios no es un juego, sino que estás de veras con el Señor. Así que no te rindas, no te canses. Mi tía, que tiene 96 años, mi tía Josefina, que me hizo la vida de cuadritos y se la pasaba criticándonos por ser cristianos y que odiaba a mi mamá, pensando que mi mamá había convertido a mi papá al cristianismo, y no es cierto, se conocieron ya cristianos. Ahorita pasa por una crisis, ¿y sabes a quién le llama? Muy católica, misa de diario, su hijo budista, sus otros 2 hijos no van a la iglesia y el otro hijo es ateo. ¿De qué le sirvió su catolicismo? Pero cuando pasa un problema difícil, ¿sabes a quién llama por teléfono? A la cuñada que odiaba, que es cristiana, y le pide que ore por ella. Y ahorita está más sensible que nunca, que se empezaron a morir sus hermanos. Y le habló el otro día llorando, con inseguridad de que si moría no sabía dónde iba. Y mi mamá le habló de Jesús. Más de 40 años orando por ella. No te canses de hablar de Jesús, no te desanimes, sé fiel, sé consistente. Si no estás orando, ¿qué esperas? Si no estás hablando de Jesús, ¿qué esperas? Comienza ese caminar con Cristo. Toma el reto hoy día de que vas a seguir a Jesús y ser luz.